hablar buenísimo. Vamos a hablar y filosofar un poquito, ¿verdad? Sobre lo que es el APQP y PIPAP según la norma AS 9145, ¿verdad? Para empezar nada más con el tema de los acrónimos, ¿verdad? El APQP viene siendo el acrónimo para Advanced Product Quality Planning, ¿verdad? Todo lo que es ya una planificación avanzada a nivel de producto y el PIPAP, el Production Part Approval Process, ¿verdad? Entonces esta norma aborda las dos metodologías, ¿verdad? En lo que es la normativa aeroespacial AS 9145, establecida por la IAQG. Como comentó Rafa, y no voy a parar aquí mucho tiempo, ¿verdad? Mi nombre es Esteban Carrillo Sánchez, tengo ya más de 18 años de experiencia en el sector aeroespacial y parte de mi expertise radica mucho en lo que son sistemas de gestión de calidad. En la parte técnica me enfoqué mucho en lo que era manufactura de cables, arneses, sistemas electromecánicos, box builds, y me ha tocado mucho liderar las certificaciones tanto de AS 9100, AS 9110 y NADCAP aquí en Costa Rica. Y como digo yo, siempre estuve muy activo en el proceso de transferencia de producto, desde que se hace la negociación inicial con el cliente, la cotización, todo lo que es la recepción de requisitos, pasarlo a la cadena de suministro, producción, escalar y demás. Y justamente lo que es el APQP es una metodología que me va a abordar todo el ciclo de vida del producto y es una metodología muy completa. Entonces vamos a ver, bueno, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que queremos buscar lograr después de estas 2 horas, ¿verdad? Porque es poquito tiempo y mucho tiempo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y obviamente en una sesión de 2 horas lo que vamos a hacer es una introducción a los conceptos establecidos por la AS 9145 para entender bien cuáles son esos requisitos, en qué fase se determinan. Y cómo podemos procesarlos dentro de la empresa, perdón. Después, como objetivo, tenemos establecer los conceptos de las diferentes etapas del APQP y los requisitos asociados a ellas, ¿verdad? En realidad, todo lo que es gestión de proyectos, usualmente siempre es una planificación por etapas. Y justamente aquí lo que vamos a ver es cuándo empieza una etapa, cuándo termina una etapa, cuáles son los requisitos, y podemos ver algunos entregables asociados a eso, ¿verdad? Y la idea es complementar las herramientas de planificación de introducción de productos ya existentes que tienen en sus organizaciones, ¿verdad? Justamente lo que vienen a hacer estas metodologías es a fortalecer conceptos de introducción de nuevos productos, según lo establece, por ejemplo, ya la norma AS 9100, por ejemplo, en su apartado 8.1, donde se entra con un poquito más de detalle en la AS 9102, desde un punto de vista de validación del proceso productivo con el First Article Inspection. Y ya la AS 9145 lo que hace es complementar, robustecer todas etapas de planificación desde el puro inicio del ciclo de vida del producto, desde la concepción, ¿verdad? Hasta lo que es ya la fase 5 que es la escalabilidad de producción. Y de hecho, lo que se dice es que el ciclo nunca acaba, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una planificación continua sobre el producto y ahorita vamos a ver cómo lo conceptualizamos como tal. A mí a título personal me gusta ser también muy práctico en todas estas metodologías y a veces una de las, tal vez no preguntas, ¿verdad? Pero las consultas o las inquietudes generalmente relacionadas a todas estas metodologías es en relación a los entregables. ¿Ok? ¿Qué evidencias se espera ver? El cliente, ¿cuál es la expectativa sobre cómo evidenciar todas estas metodologías? Entonces también al final de que abordemos la parte teórica, también les voy a dar un ejemplo de una posible herramienta de que se podría utilizar para evidenciar todas estas actividades de planificación, poder interactuar con el cliente y poder desarrollar de una forma bien estructurada esta metodología dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Y a quién está dirigido, ¿verdad? Usualmente, ¿qué tipo de empresas son las que andan buscando este tipo de programas de formación y estas metodologías? Entonces, vamos a ver. Y aquí nos estamos metiendo en el mundo de manufactura avanzada ya con un gran nivel de detalle, con un alto nivel de profundidad. Entonces, estos requisitos, y vamos a ver, y si yo hago una clasificación muy simple de requisitos, porque yo puedo tener requisitos normativos, como lo que es AS 9100, por ejemplo, lo que son requisitos legales, puedo tener requisitos de cliente y puedo tener requisitos
internos, ¿verdad? Usualmente esto lo más común es que la aplicación de estas metodologías vienen establecidas como requisitos de cliente. Lo más común es que ahorita en las cláusulas de calidad, en todo el proceso de revisión de contrato, es que se establezca el requisito del desarrollo de nuevos productos según la metodología AS9145 de APQP y PIPAP, ¿verdad? Entonces hay que entender bien claro cuál es el origen del requisito, ¿verdad? En qué momento tengo la obligación de aplicarlo, ¿verdad? Y usualmente lo que tenemos que tener bien claro es ese procesamiento de requisitos, ¿verdad? Cuando viene por parte del cliente. Ahora, no es que no lo puedo utilizar cuando el cliente no me lo pide, obviamente es una planificación muy robusta, pero es obviamente solo para entender desde un punto de vista el origen del requisito como tal. Ahora, usualmente ya clientes de muy alto nivel, cuando estamos hablando de Tiers 1, de OEMs, ya empiezan a establecer estos requisitos de forma explícita para todo el proceso, digámoslo así, desarrollo del producto. Y el objetivo es que vamos a entender el por qué, ¿verdad? Porque justamente hay una interacción muy fuerte entre la organización y sus clientes y la organización y sus proveedores. Entonces, casi que es un estándar, ¿verdad? Que cuando hablamos de la alineación de requisitos, tiene que ser entendida y procesada en todos los niveles de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, dirigido a empresas del sector de manufactura avanzada que ya están, como digo yo, jugando en las grandes ligas, ya con clientes grandes, importantes, de alto nivel, ¿verdad? También empresas que están en proceso de migrar a mercados y sectores de más valor agregado, ¿verdad? Cuando nos estamos introduciendo en este tema de manufactura avanzada, entender metodología, entender buenas prácticas, poder estar de tú a tú e interactuar con los clientes, ¿verdad? Y también empresas que tienen una fuerte cultura hacia la planificación y gestión de sus flujos de trabajo interno. Cuando andamos buscando optimizar resultados, cuando andamos buscar tener muy buenas metodologías de control, de cómo comunico, cómo puedo dar estatus de las diferentes etapas en la que va un proyecto. Entonces, esta es una excelente guía también para fortalecer esos elementos de cultura en relación a la planificación y a lo que es la optimización de los flujos de trabajo en diferentes empresas. ¿Ok? Entonces, este es un poquito el contenido de lo que vamos a charlar un poquito el día de hoy, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a caminar un poquito sobre la norma S9145, vamos a identificar cuáles son sus etapas, vamos a identificar cuáles son esos requisitos, a dónde termina una etapa, a dónde empieza otra, cuál es la expectativa, hasta dónde tengo que llegar. Y al final, ¿verdad? Además de hacer un barrido completo por la norma para ver la metodología APQP y PIPAP, ¿verdad? Como les dije, les voy a enseñar un ejemplo nada más de una metodología de cómo podríamos tener un entregable final para poder evidenciar todo este proceso. ¿Ok? Entonces, como dicen, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos entrando de lleno a lo que es la norma. Entonces, vamos a ver, y la norma, vamos a ver, como cualquier norma como tal, lo que anda buscando es un proceso de estandarización. Pero aquí lo que andamos buscando es la estandarización del desarrollo de un producto, como lo dije en un inicio, en todo el ciclo de vida del producto completo, ¿ok? Desde la concepción, desde la captación de los prediseños, ¿verdad? Entonces, esta metodología va a incluir el ciclo de vida completo, desde que capto la primera esencia del producto hasta ya su escalabilidad a producción completo, ¿verdad? Entonces, es un esquema de planificación que engrosa todo el ciclo de vida del producto y lo que andamos buscando es eh, tener entregables de calidad desde un punto de vista de productos, poder cumplir con los tiempos establecidos por los clientes y esto totalmente alineado a lo que son requisitos del sector aeroespacial, que obviamente incluye las tres grandes áreas de trabajo: aviación, espacio y defensa. Entonces, vamos a ver, este diagrama en realidad es el que de una u otra forma tenemos que entender desde un punto de vista macro, por lo menos, de en qué consisten las etapas. Lo tengo por etapas y por niveles, ¿verdad? Tengo aquí en esta segunda línea lo que son ya las 5 etapas de la PQP, ¿ok? Entonces vean de que esto inicia desde el concepto del producto, por así decirlo, toda esa etapa de planificación y vamos a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Cuando tengo inclusive
se hablan de conceptos preliminares, aquí se hablan de lo que se llama un preliminary boom, un preliminary bill of materials, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Donde vamos a tener nada más esquemas iniciales de más o menos cómo me estoy imaginando el producto. Hay que entender cuáles son esos requisitos regulatorios, hay que entender cuáles van a ser esos requisitos de desempeño, del performance de la unidad como tal, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo nos vamos moviendo desde un punto de vista de etapas. Entonces, vean que lo que es etapa 2 ya lo que es diseño y desarrollo como tal, que lo interesante es que lo que es el diseño y desarrollo y el diseño y desarrollo del proceso van un poquito en paralelo, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo y en el nivel más bajo, a nivel de product status, podemos ver de que ese desfase es justamente en la etapa de prototipado. ¿Ok? Entonces, ese overlap, ¿verdad? O ese traslap entre lo que es etapa 2 y etapa 3 se da justamente mientras voy desarrollando todo lo que es el diseño y desarrollo, puedo ir prototipando, ¿verdad? Para también ir estableciendo documentación preliminar. Y vean que ya cuando a nivel de estatus de producto, el prototipado finaliza, ahí es donde ya la etapa de diseño y desarrollo finaliza y continúa etapa 3, ¿verdad? Y lo interesante de etapa 3 es que ya cuando arrancamos con esa producción, con ese readiness, con esa preparación propiamente para la transformación del producto, es justamente donde empiezan a entrar, ¿verdad? En la fase 4 donde ya empezamos a producir con un diseño aprobado, definido, y ahí es donde empiezan a jugar metodologías como la del First Article Inspection, que ya tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de caminar un poquito por esa metodología. Aquí viene el concepto del PIPAP, ¿verdad? Entonces vean que el PIPAP casi que viene siendo como una salida de lo que va siendo fase 4 a nivel de la PQP como tal, y después ya se viene el ongoing production, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa escalabilidad de producción? Y lo que se dice es que el ciclo de vida nunca acaba, porque eventualmente esta metodología se tiene que activar ante cambios, ante diferentes escenarios que más adelante los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, el entender un poquito, por lo menos el esquema general es sumamente importante, ¿verdad? Donde en la fase uno es una etapa de conceptualización, de simplemente entender requisitos, de entender necesidades, de tener esquemas muy preliminares sobre el esquema de diseño. Diseño, lo que es el diseño y desarrollo y el diseño del proceso productivo viene en una etapa donde se interrelacionan o hay un traslape, ¿verdad? En lo que es la fase de prototipado. Después ya tenemos la concepción final del proceso y empezamos a producir. Empezamos con ejercicios de First Article, empezamos con ejercicios de PIPAP y después ya tenemos la escalabilidad final. Entonces, este diagrama es sumamente importante entenderlo, conceptualizarlo y tener bien para después entender bien claro hasta dónde quiero llegar y hasta dónde debo llegar y cuáles van a ser esos requisitos asociados. Ahora, ¿verdad? Entonces está muy relacionado al desarrollo de nuevos productos. Se hace siempre la aclaración de que en este caso no aplica para artículos de catálogo, ¿verdad? Lo que se llama artículos off the shelf, ¿verdad? No aplica este tipo de metodología y lo que se dice es que es un proceso continuo, ¿verdad? De hecho, cuando el proceso sufre algún cambio, deberíamos de volver a reevaluar toda la metodología de la PQP como tal, ¿verdad? Y para la pregunta que me dicen, bueno, ¿y a qué se refiere exactamente con cambios? Lo interesante es que esta norma hace referencia a cambios a como está determinado en la norma AS 9102 del First Article Inspection, donde vienen elementos de cambio de locación, cambio en forma, función o encaje, cambios de fuentes de manufactura, periodos de inactividad de producción de 2 años, ¿verdad? Entonces, todo el concepto de tipificación de los cambios, lo que hace la norma AS 9145 es que referencia la AS 9102, la norma del First Article Inspection, para conceptualizar qué estamos definiendo como un cambio. Entonces, por eso se define como una metodología, digámoslo así, continua, ¿verdad? Que ya una vez que lo aplicamos a un part number, a un número de parte o a una familia, porque también ahora lo podemos ver de que no necesariamente lo tengo que conceptualizar como un número de parte individual, que ahí hay una gran diferencia a nivel de alcance en relación a un First Article Inspection, ¿verdad? Que sino que yo el APQP lo puedo aplicar a una familia de productos, por ejemplo, y puedo tener como entregables diferentes tipos de registros de validación a nivel de First Article, por ejemplo, pero desde un punto de vista de planeación como tal, se puede aplicar también a familias de productos, ¿verdad? Entonces,
Desde un punto de vista de cómo se aplica y demás, esas son como aclaraciones generales, como dicen, aquí está el diagramita un poquito más grande, más visual, más bonito. Cuando digo más bonito es que es más fácil de procesar y digerir y es importante que cuando nos introduzcamos a la metodología como tal, entendamos desde un punto de vista macro cuál es la estructura general de la norma y sus requisitos. Ahora sí, ok, entonces ya vamos a empezar a digerir y procesar los requisitos como tal. Y obviamente, ¿verdad? Como cualquier estándar, vamos a empezar con requisitos generales. Ok, empezamos con requisitos generales y cuando voy aquí con requisitos generales, ¿por qué esa primera línea está en rojo? Y básicamente porque es una pregunta muy común, ¿verdad? En estos temas y lo que me dicen es, bueno, di Esteban, usted está hablando de que es una metodología de que aplica de la concepción, desde toda la etapa del esquema preliminar del producto, los prediseños y demás. Y hay empresas que me dicen, pero bueno, entonces dentro de mi sistema está fuera del alcance de diseño y desarrollo. Yo no hago actividad de diseño y desarrollo. Perfecto. Entonces, esta metodología ven que está diseñada para que sea aplicada en todos los diferentes niveles de la cadena de suministro. Entonces, básicamente lo que se determina es que para lo que es la fase uno y 2 si usted no tiene dentro de su alcance las actividades de diseño y desarrollo, la aplicación de esos requisitos es limitada, ¿ok? ¿Por qué? Porque eventualmente desde un punto de vista de planeación, sí, no importa si hago diseño y desarrollo o no, yo tengo que hacer una revisión de requisitos regulatorios, reglamentarios y ver desde un punto de vista, por ejemplo, de manufactura, cuáles son esos requisitos que desde un punto de vista de planeación puedo contemplar. Ahora, no necesariamente voy a tener el 100% de los entregables, pero sí tengo que hacer mi tarea de una u otra forma. Ahora, lo que estoy diciendo es, si yo necesariamente no tengo responsabilidad de diseño y desarrollo dentro del desarrollo de este proyecto o este producto, entonces no es que la fase uno y 2 no aplican del todo, sino que no todos los requisitos de fase uno y 2 le aplican. Ahora, la norma sí no es tan explícita en decir esto aplica para diseño y esto no, sino que es donde hay que tener un nivel de interpretación, ¿verdad? De los requisitos y de una u otra forma en la herramienta que yo les voy a mostrar se plasman el 100% de los requisitos y la idea es cómo determinar cuáles sí pueden aplicar y cuáles no, ¿ok? Ahora, de un punto de vista de esquema general, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de esquema general es que no estoy ahorita adentro en ninguna de las fases, ¿verdad? Sino que más bien a nivel general lo que me va solicitando la norma es el tema de roles y responsabilidades. Y vean, y vamos a ver, como digo yo, para mí es fundamental y desde un punto de vista de implementación, de poner a correr un proceso, de ponerlo a caminar, yo siempre, ¿verdad? Hago el comentario de que se puede conocer la teoría, se puede conocer sobre herramientas, se puede conocer sobre metodologías, ¿verdad? Pero el tema de la implementación es todo un arte, ¿verdad? Que como dicen de una u otra forma, y para mí el secreto en todo el tema de implementación se basa en un tema de roles, responsabilidades y autoridades dentro de un proceso y cómo yo lo determino, quién hace qué, cuándo lo hace, cómo lo hace, y entre más claro tenga yo esos roles y responsabilidades, más allá de un conocimiento técnico o teórico, es sumamente importante para poner para poner en marcha este tipo de metodologías, sobre todo porque son metodologías, digámoslo así, que muy estructuradas a nivel de planeación, de comunicación, de entregables, y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque entonces el tema de roles y responsabilidades y quién asume el rol de comunicación, quién asume el rol de documentación, quién asume el rol de marcar el paso, ¿verdad? Del proyecto como tal, tiene que estar claramente definido, ¿ok? Entonces, ahora esto tengo que integrarlo dentro de mi cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, por eso lo que les comenté es que el origen usualmente viene siendo requisitos de cliente, donde se lo establecen a uno, digámoslo así, como proveedor, y de la misma forma uno debería de aplicarlo a los proveedores, ¿verdad? Asociados a ese producto o a esa familia, para que pueda existir una estandarización y un alineamiento completo en toda esta metodología de planificación como tal, ¿ok? Entonces, el bajar los requisitos a sus proveedores y a los diferentes niveles es algo que se establece como un requisito general. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver, como les dije, el tema de roles y responsabilidades es súper importante. El project owner tiene que estar explícitamente definido y vean que viene como un requisito explícito por parte de la norma. Tiene que existir un project owner, que es el que se asegura que se cumplan los objetivos, que los recursos están disponibles, que los recursos están planificando según sea apropiado, ¿verdad? Pero vean que esto es imposible que sea gestionado por un departamento, por una persona dentro de la organización, sino que tiene que ser un enfoque totalmente multidisciplinario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un tema de comunicación muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos departamentos que se tienen que comunicar desde la parte comercial, lo que es la parte contractual, la parte de ingeniería, la parte de cadena de suministro, la parte de control de calidad. Todos tienen que estar alineados y coordinados y no todos van a tener responsabilidades activas en todas las etapas. Entonces todo el mundo tiene que saber en qué momento entro yo, ¿verdad? Como parte interesada activa dentro del rol del proyecto, cuándo tengo que tomar un rol activo, cuándo tengo que tomar un rol pasivo. Entonces todo ese tema de involucramiento de las diferentes partes interesadas y equipos multidisciplinarios viene como un requisito explícito, ¿ok? Entonces, vea qué interesante, donde el tema de comunicación lo van tipificando. Entonces, tienen que haber mecanismos de monitoreo y tienen que haber mecanismos de cómo reportar, cómo reporto el estatus, cómo reporto el progreso, cómo voy identificando riesgos, cómo voy identificando tareas que se van retrasando con respecto a la línea de tiempo originalmente establecida, ¿ok? Y justamente... em, vea que además de eso, también lo que se pide es de una forma explícita en mantener revisiones periódicas, ¿ok? Voy revisando cuál es el progreso, cuál es el estatus, lo hago en los diferentes niveles de la gestión del proyecto como tal, y justamente la idea o el entregable final, ¿verdad? Que vamos a ver, es una herramienta que se puede utilizar para esto, para monitorear las tareas, determinar cuál es el estatus de cumplimiento en relación a su fecha objetivo, cuál es el porcentaje de avance de cada una de las etapas y cómo puedo ver tal vez esto en un dashboard, por así decirlo, en un dashboard general dentro de la gestión de proyectos, donde podría ver, por decir un ejemplo, que mi etapa de planning ya está en un 100%, la de diseño la tengo en un 80% con lo que es ya prototipado en tanto porcentaje, ¿verdad? Entonces, una herramienta que se puede utilizar de una forma ágil y simple, ¿verdad? Para que eventualmente todos estos requisitos generales se puedan cumplir. Entonces vean que es muy enfático en el tema de roles, responsabilidades, el tema de la comunicación, cómo se va a estructurar esa comunicación. Eh, entonces todo eso se va determinando en lo que son requisitos generales de la norma APQP. ¿Ok? Ahora sí, ok, ahora sí oficialmente como dicen. Nos estamos metiendo a la esencia de los requisitos, ya vamos a hacer un repaso casi que fase por fase para empezar a identificar qué incluye, hasta dónde llega, cuáles son los entregables esperados en cada una de estas etapas. Entonces vean qué interesante, porque la etapa de planeación o lo que es la fase uno no necesariamente ocupo tener ya diseños definidos o documentación, ¿verdad? Como dicen, escrita en piedra. No, lo que dice es que más bien la fase uno finaliza, ojo, me determina hasta dónde tengo que llegar a nivel de fase uno, ¿verdad? Con el concepto del producto, ¿ok? Ahí estamos hablando como de prediseños, por así decirlo. Vean que me habla de un preliminary boom, un preliminary bill of materials, donde no necesariamente es mi boom exactamente, pero ya más o menos puedo empezar a identificar si voy a ocupar algunas partes en mecánica de precisión, otras en materiales compuestos, otras en inyección de plástico. Puede ser que más o menos vaya determinando a nivel general algunos requisitos de electrónica. Estoy simplemente, ¿verdad? Haciendo como un esquema, ¿verdad? De qué tanto nivel de detalle, ¿verdad? Porque cuando hablamos de preliminary boom o lista de materiales preliminar, ¿verdad? Simplemente un esquema general de planificación de cómo me estaré imaginando a nivel de componentes. em, todo el multinivel, ¿verdad? De la estructura del producto. Puedo empezar a determinar tal vez de forma preliminar materiales, de forma preliminar algunas técnicas de manufactura, pero de una forma muy preliminar, sin necesariamente ya tener part numbers establecidos, sin necesidad de tener necesariamente proveedores ya establecidos. ¿Verdad? Entonces simplemente es como un esquema muy general desde un punto de vista de la planificación. Ahora,
el tema de los requisitos, y esa parte sí es, esa sección es muy importante en esta etapa, y vean que de una vez me va tipificando lo que son requisitos, y obviamente va tocando temas de soporte post-entrega, porque ahí vienen lecciones aprendidas, problemas previos, ¿verdad? Para familias de componentes similares, etcétera, y la misma norma me va tipificando. Ok, cuando estamos hablando de requisitos, ¿de qué exactamente estamos hablando? ¿Verdad? Porque como les dije inicialmente, como primer subgrupo viene todo el tema de requisitos regulatorios, de requisitos legales, ¿verdad? Si este componente, este producto o este sistema, ¿verdad? Va a tener algún requisito por algún ente de aviación civil, por ejemplo, entender cuáles son los requisitos legales detrás de ese producto que queremos hacer. Vean que el segundo punto es el tema de lecciones aprendidas. El tema de lecciones aprendidas. em, Qué cosas han salido mal, qué cosas desde un punto de vista de concepción de diseño hay que mejorar, eh, qué nos dice, ¿verdad? La administración de datos, qué nos dice nuestra misma capacidad productiva en relación a alcanzar dichas técnicas, ¿verdad? Y al final vean que ya estamos hablando en relación a temas de seguridad, de desempeño, por decir un ejemplo, ya elementos de cuántas horas de vuelo, por decir un ejemplo, tiene que tener un componente, desde un punto de vista de diseño, cuál es, cuándo se considera un elemento seguro, cuándo la seguridad del producto se compromete, de todos esos elementos, ¿verdad? Desde un punto de vista de requisitos, sí tienen que ser captados en esta etapa de planificación, ¿verdad? Y todo esto debería de estar debidamente documentado, ¿ok? Ahora, vean de que viene también lo que como un high level boom, ¿verdad? Una lista de materiales de alto nivel. Como les dije, simplemente voy determinando algunos componentes sin necesidad, ¿verdad? De tal vez tener un bill of materials o una lista de materiales completamente establecida, ¿verdad? Viene un plan de compra preliminar, ¿verdad? Entonces, si usted más o menos dice, bueno, probablemente voy a ocupar unas partes en aluminio, probablemente voy a ocupar algunos recubrimientos químicos. Mira, ocupo una parte en fundición, ok, eso no es tan fácil de conseguir. Mira, tengo un componente aquí de extrusión de aluminio, tengo electrónica, entonces más o menos voy diciendo que tal vez elementos ya tengo proveedores establecidos, para qué no tengo proveedores, por ejemplo. Exacto, en casos de que tal vez sí tenga proveedores de mecanizado e inyección de plástico, pero bueno, no tengo nada en fundición, por ejemplo, y el proyecto desde un punto de vista de técnica lo incluye. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a determinarlas. Y vea que se habla como un plan de compra preliminar, ¿verdad? No es que ahí voy a escribir en piedra a quién le voy a comprar o dónde voy a comprar o cómo voy a comprar, sino que me voy haciendo una idea general, como llegar y decir, no, esto lo puedo tercerizar a otro país, inclusive, por ejemplo, esto lo voy a hacer yo in-house porque es mi expertise y es mi conocimiento, mi know-how, ¿verdad? Especial. Hay otras cosas que tengo partners comerciales que me pueden ayudar, pero vean que voy tomando como decisiones muy preliminares de cómo me estaría imaginando ese posible plan de compra sin necesidad de aprobar proveedores, sin necesidad de pasar ya por procesos de control, sino que simplemente estoy haciendo un plan preliminar de la compra. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Se tiene que hacer, vean qué interesante, una gestión de riesgos sobre estos planes preliminares. Y justamente eso que les dije. Mira, para esto no tengo un proveedor actualmente. Ok, ahí ya puede implicar un riesgo. Mira, tal vez para este proceso especial se podría requerir una certificación NADCAP. Ok, si tal vez en la región no lo tengo, eso puede implicar algún riesgo, ¿verdad? Pero vean que entonces ese abordaje de riesgos también se habla de una forma muy preliminar, ¿verdad? O sea, de todo este esquema de una lista de materiales preliminar, de un plan de compra preliminar, de la conceptualización inicial del producto, haciendo un esquema general de los requisitos. Ok, el siguiente paso es decir, ok, a este punto, ¿qué riesgos hemos identificado? Ok, aunque estemos en una etapa muy preliminar, ya vamos empezando a metodológicamente incorporar el concepto de riesgos, ¿verdad? Eh, entonces lo que hay que tomar en cuenta es complejidad, ¿verdad? Puede ser que la complejidad del producto está a un nivel más alto de la complejidad de tal vez
de mi capacidad actual de procesamiento y tengo que subir de nivel en relación a infraestructura, a maquinaria, por decir un ejemplo, si ocupo tolerancias más ajustadas o si ocupo un nivel de precisión, ¿verdad? Muchísimo más ajustado. Entonces puede ser que la misma tecnología de procesamiento implique un riesgo, historial de calidad, hay ciertos componentes o sistemas que tienen más tendencia a cierto nivel de fallo, ¿verdad? Posibles riesgos desde un punto de vista de entrega, de costos, ¿verdad? Ahorita que hay tanta volatilidad en los costos de materia prima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a abordar esa volatilidad desde un punto de vista muy preliminar, ¿verdad? Entonces, todo esto son ejemplos de cosas que debería ir considerando como posibles factores de riesgo y vean que todavía estoy en la etapa de donde estoy esquematizando el producto como tal, nada más, ¿verdad? Entonces, estoy en unas etapas muy preliminares, pero ya incorporo el concepto de gestión de riesgos y me tipifica de una forma muy clara y explícita a qué me refiero con riesgos, ¿verdad? Nueva tecnología, costos, tiempos de entrega, historial de calidad, el tema de la complejidad, desarrollo de nueva tecnología, desarrollo de nuevos procesos, ¿verdad? Todos esos elementos son los que hay que considerar en toda esta etapa de gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, para todo esto hay que establecer un plan de proyectos donde tengo que establecer alcance, actividades y entregables. ¿Ok? Y eso también la idea es que lo veamos de una forma un poquito más tangible con esta herramienta de control que vamos a revisar al final. ¿Ok? Espero no estar creando demasiada expectativa sobre la herramienta de control. No, bueno, vamos a ver. Inclusive ya ustedes siendo expertos la van a poder analizar más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a ver el plan de proyecto, lo que incluye principalmente son plazos. ¿Verdad? ¿En qué plazo voy a estar terminando diferentes etapas? ¿Cuándo voy a estar generando esos entregables? Entonces, ese plan de proyecto, ¿verdad? Básicamente lo que andamos buscando es si ya todos los plazos, si ya todas las etapas están claramente definidas. ¿Cuándo deberíamos de estar entrando en fase 2? ¿Cuándo deberíamos de estar entrando en fase 3? Y en todas las diferentes fases para poder constantemente estar determinando si vamos bien, si el progreso es correcto según lo planificado, si tenemos que acelerar, si tenemos que tomar alguna actividad de contención, si tenemos que asignar más recursos para volver al plazo original, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos se contemplan en el plan de proyecto. Y lo que es muy importante y vuelve otra vez a ser muy enfático en el tema de las responsabilidades. En este caso, ¿quiénes son los responsables de que esos entregables se cumplan en tiempo y forma para que el proyecto no sea afectado en sus plazos finales? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahora, a veces lo que me preguntan en muchos casos, y tal vez me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Como a la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero siempre me preguntan por el nivel de detalle. O sea, ¿verdad? ¿Qué tanto nivel de detalle tengo que tomar en ese tipo de análisis y demás? Y obviamente la norma es muy abierta en ese sentido, ¿verdad? Porque me va a aplicar desde para sistemas altamente complejos hasta a nivel de componentes, ¿verdad? Entonces... ahí lo que se hace es la aclaración, es que los entregables y demás tienen que estar basados en función de la complejidad del producto, de los riesgos asociados y los requisitos del cliente, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar claramente determinado para ver en qué nivel de detalle nos tenemos que adentrar, ¿verdad? Y vean de que básicamente como que una de las salidas más importantes es como un prediseño, ¿ok? No necesariamente ya tengo que tener un diseño estructurado o un plano o un dibujo de ingeniería totalmente aprobado, ¿verdad? Sino que lo que tengo es un prediseño, ¿verdad? Como una de las salidas principales, como una de las salidas principales, ¿verdad? Porque estuvimos hablando ya de un gestión de riesgos preliminar, de un preliminary bill of materials, ¿verdad? De un plan de compra preliminar y todos esos van a ser diferentes entregables que tengo que ir determinando hasta ya tener un esquema de prediseño totalmente establecido. ¿Ok? Ahora sí, vean que inclusive técnicamente todavía no he entrado a diseño y desarrollo, ¿ok? Simplemente he estado planificando, estoy simplemente entendiendo en qué me estoy metiendo, cómo lo voy a gestionar, cuáles son esos jugadores, cuáles son esas partes interesadas, y voy haciendo como una estructura muy preliminar, ¿verdad? Entonces, fase uno, todos son elementos muy preliminar, no tengo que tener nada formalmente aprobado, pero sí un esquema muy preliminar. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver. Ya lo que es el diseño como tal se empieza a desarrollar en fase número 2, ¿verdad? La idea es que siempre el diseño se pueda, de una u otra forma, poder verificar y validar, ¿verdad? Cuando digo verificar, es que eventualmente pueda eh, de una forma objetiva, ¿verdad? Confirmar el cumplimiento de un requisito y que de una u otra forma esto se alinee a las expectativas que tengo sobre el cliente, ¿verdad? Entonces, parte de los entregables, ¿verdad? Desde un punto de vista de diseño, voy a tener lo que son ya registros de diseño, que usualmente son los planos formales, ¿verdad? Los dibujos de ingeniería del producto como tal, ya un bill of materials, ¿verdad? Estructurado, establecido, aprobado, ya una gestión de riesgos por diseño totalmente estructurada, ¿verdad? La identificación de características críticas, ¿verdad? Entonces, todo lo que son especificaciones que van a ser Key Characteristic, Flight Safety, Critical to Function, ¿verdad? Cualquiera de esos elementos tienen que estar ya explícitamente determinados desde un punto de vista de diseño. Y no solo eso, sino que tengo que hacer una gestión de riesgos alrededor de esos elementos críticos y usualmente la salida de esa gestión de riesgos van a ser los requisitos de control estadístico de proceso que se le van a solicitar a esas características críticas o especiales en la etapa de manufactura, cuando ya se está transformando el producto como tal, ¿verdad? Pero entonces, la asignación de los puntos de control, qué especificación se considera crítica y cuáles son los requisitos para validar el control sobre esa especificación crítica, se definen desde la etapa de diseño, ¿verdad? No es que ya cuando estoy manufacturando empiezo a pensar, a ver cómo determino eso o cuáles van a ser las reglas del juego, sino que no. Desde que estoy ya en la fase de diseño, donde tengo bien claro cuáles son esos requisitos de desempeño, y donde voy a determinar cuáles son esas especificaciones que son críticas para que ese desempeño se dentro de un ambiente de seguridad del producto. Entonces ahí es donde determino qué tipo de control, qué tanto control estadística de estadístico de proceso quiero, si quiero un CPK, si quiero gráficos de control, si quiero, qué es lo que realmente quiero para determinar realmente que estamos en capacidad de cumplir con ese nivel de rigurosidad, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Entonces, todo lo que es el plan, ¿verdad? Porque vean de que lo que estoy diciendo es que tengo que determinar características críticas. Para esas características críticas tengo que determinar planes de validación y verificación. Ok, perfecto. Pero vamos a ver, usted para ya dar por concluidas esas etapas, tiene que estar explícitamente aprobado por el cliente, ¿verdad? Cuando usted diga, bueno, y esos son mis elementos críticos, así es como los voy a controlar, el cliente tiene que decir. Ok, perfecto, me gusta. Sigamos adelante, ¿ok? Entonces vamos a ver, vean que aquí ya no es una gestión de riesgos preliminar, sino que ya como tengo lista de materiales establecida, ya como voy a empezar a tener fuentes de insumos establecidas, ya cuando voy a tener los diseños totalmente establecidos, ok, entonces ya el riesgo lo puedo analizar de una forma más directa, con un mayor nivel de detalle, ya no es una gestión de riesgos general o preliminar, sino ya es una gestión de riesgos en la cual puedo profundizar, debería de ser más analítico, entender cuáles son esos elementos que pueden comprometer la seguridad de mi producto, mi dispositivo o mi sistema como tal. ¿Ok? Vamos a ver. Y cuando seguimos con la parte de diseño y desarrollo y justamente lo que les estuve comentando anteriormente, esta metodología la puedo aplicar a familias, a grupos de productos, ¿verdad? Que tengan obviamente características de diseño similares, ¿verdad? Si no hay características de diseño similares, entonces habría que desglosarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas más comunes es, ¿tengo que hacer un APQP, ¿verdad? Para cada número de parte y no, de una vez la norma tipifica de que se puede aplicar a familias de productos eh, a nivel de componentes y demás, ¿verdad? Entonces pueden haber agrupamientos. Y la norma sigue siendo muy enfática en el tema de esos key characteristics, de esos QC y critical items y CIs, ¿verdad? Que se van identificando en la gestión de riesgos, cómo lo voy a controlar, cómo voy a evaluar esos riesgos, cómo voy a determinar la conformidad de esos riesgos y eso tiene que estar ligado a ese plan de compra que estábamos hablando. Ok, si voy a tener que tener este tipo de controles, este tipo
de nivel de inspección, este tipo de control desde un punto de vista de tolerancia. Entonces yo ya podría llegar y decir, bueno, no, para este tipo de tolerancia yo ocupo un torno suizo, yo ocupo una empresa que tenga un nivel, digámoslo así, de control estadístico que ojalá tenga green belts dentro de la empresa, porque ya viene un ejercicio muy complejo de control estadístico de proceso. Estoy, ¿verdad? Simplemente haciendo un poquito de lluvia de ideas, de elementos que se pueden considerar para usted de una vez ya ir determinando dentro de su plan de compra a quién quiere comprarle, qué tipo de proveedor anda buscando, qué tipo de requisitos tiene que plasmarle a los proveedores para establecer esa compra, y todo esto abrazado por una gestión de riesgos. ¿Qué puede salir mal, verdad? Desde un punto de vista logístico, de tecnología, de tiempos de entrega, en base a lecciones aprendidas y demás. ¿Qué cosas no pueden salir según lo planificado para tratar de tomar acciones de mitigación de forma previa? ¿Ok? Vamos a ver. Eh, También la idea es que no solo hagamos el diseño y que la manufactura es problema de otro, ¿verdad? Porque usualmente, como dicen, en muchas organizaciones siempre hay ¿verdad? Siempre hay una pequeña lucha entre diseño y manufactura, ¿verdad? Porque la gente de manufactura lo que dice es como, la gente de diseño a veces se olvida que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y hacen diseños, ¿verdad? Donde ya compromete mucho los elementos de manufacturabilidad. Entonces, inclusive en esa etapa de diseño, cuando ya voy determinando mi concepto de diseño finalizado desde un punto de vista de documentación, de requisitos y demás, eh, entonces vamos a ver, el tema de manufactura tiene que entrar dentro de la ecuación. No voy a diseñar un producto que no es manufacturable, ¿verdad? Y ahora, como dicen, hay hasta que tener cuidado con software de diseño, ¿verdad? Porque como dicen, el software y el papel, ¿verdad? De un punto de vista conceptual, todo se puede materializar, pero desde un punto de vista de manufacturabilidad, de ensamble, de cómo ya se van a desarrollar los procesos desde un punto de vista de técnicas, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Lo que son factores de prueba, lo que son factores de empaque, todo eso tiene que estar contemplado en este esquema de diseño como tal, ¿ok? Ahora sí. Vamos entrando con fase 3. Entonces vean que inclusive cuando vimos el diagrama general vimos que puede haber un traslape, ¿verdad? Entre fase 2 y fase 3, porque yo puedo ya, cuando estoy en esa etapa de diseño y desarrollo, puedo empezar a hacer labores de prototipado. Obviamente eso no se va a considerar de que ya estoy en etapa de producción o manufactura del producto, pero lo que sí evidentemente se puede ir caminando en paralelo es ese desarrollo de prototipos para ir validando algunos esquemas de diseño. Esos mismos prototipos me pueden ayudar a hacer ajustes finales desde un punto de vista de diseño. Esos prototipos me ayudan a determinar la manufacturabilidad, que fue justamente lo que estuvimos comentando como parte de las últimas tareas a nivel de fase 2. Ok, entonces, ¿cómo voy comprobando la manufacturabilidad del producto? ¿Cómo voy comprobando de que todas sus técnicas, digámoslo así, voy a estar en capacidad ya sea de procesarlas o de buscar un buen oferente dentro de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede ir desarrollando en paralelo, ¿verdad? Porque entonces ya fase 3 con esas etapas de prototipado, también estoy avanzando en todo ese esquema de cómo voy diseñando mi proceso productivo como tal, ¿verdad? Entonces vean que ahorita inclusive cuando estoy hablando del proceso, estoy hablando desde un punto de vista de diseño del proceso. Ok, entonces sí, por decir un ejemplo, hay que hacer un componente mecanizado. Ok, ya desde un punto de vista de proceso, yo me lo puedo imaginar que eso se puede mecanizar en 4 etapas. Debería de ser este tipo de centro de mecanizado por las características de tolerancias, ¿verdad? Entonces vean que ya puedo empezar a estructurar muchísimo más el proceso productivo, ¿verdad? Ya una vez que tengo conceptualizado el producto, ok, pasemos al proceso. ¿Cómo voy a hacer una realidad ese diseño? Ok, y ahí es donde empiezo a jugar un poquito con prototipos, voy confirmando manufacturabilidad, técnicas, materiales, geometrías, lo voy validando poco a poco hasta que ya, una vez que tengo el diseño definitivo, sigo ya con la finalización de la determinación del diseño del proceso productivo como tal, ¿ok? Vean lo interesante, es muy explícito al tema de la locación y entonces
tocando tal vez levemente el tema del First Article Inspection, ¿verdad? Porque yo les comenté que esta metodología de APQP aplica, ¿verdad? Para un producto o una familia de productos hasta que hayan cambios. ¿Y a qué me refiero con un cambio? Les comenté de que hay una referencia a lo que es la AS9102 de First Article Inspection y uno de esos elementos de cambio que están tipificados en la AS9102 es cambio de locación. Cambio de locación. Si yo cambio la locación y hoy estoy produciendo en México y mañana en Costa Rica y pasado mañana en otro lugar, y cada vez que yo tengo un cambio de locación tengo que volver a aplicar el ejercicio de APQP, porque todas las condiciones y todos los parámetros me estarían cambiando. Entonces, como dicen, respuesta definitiva, cambio de locación, hay que aplicarlo casi que todo de nuevo, de una u otra forma, hay que identificar riesgos, hay que identificar una serie de cosas por por ese posible cambio. Ahora, vamos a ver. Inclusive algunas empresas me hacen la pregunta y me estoy tal vez adelantando muchísimo porque me dicen, bueno, Esteban, vamos a ver, yo estoy desarrollando mi APQP, mi cliente me lo está pidiendo, yo lo estoy desarrollando y ya hay algunas empresas que me preguntan, ok, el cliente, ya sé que hay algunas etapas de fase uno y fase 2 que no me aplican. Y hay muchas empresas que me hacen la consulta. Y bueno, y yo no sabía que mi cliente o la autoridad de diseño tiene una gestión de riesgos de diseño y no sabía que ellos ya tenían un ejercicio de lecciones aprendidas y no sabía que ellos ya tienen una serie de información que eventualmente yo ya a sabiendas de la metodología como tal, yo puedo pedir eso como parte de mi entrada. O sea, ¿verdad? Si estamos con una metodología de APQP y eventualmente a mí me llega con un enfoque, por así decirlo, totalmente de manufactura, y claro, y yo veo que los esquemas de fase uno y fase 2 hay algunos que no cumplen, pero a mí como manufacturero me encantaría saber cuáles fueron esos riesgos que se determinaron, dónde encontraron alguna posibilidad de error, dónde puede haber algún riesgo inclusive de inspeccionabilidad y si estamos alineados, como dicen, definitivamente yo como organización sería el primero en hacer esa lista de requisitos y decirle a mi cliente final, hey, si usted tiene esta información, por favor, compártala conmigo, ¿verdad? Porque esta es información fundamental como entrada para yo hacer todo el diseño de mi proceso productivo como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la alineación de metodologías y requisitos, porque entonces así el flujo de información dentro de la cadena de suministro sea de una forma muy fluida, muy natural, ¿verdad? Porque la idea no es llegar en algún caso y decir, hey, compártame su gestión de riesgos y que alguien dentro de la cadena de suministro diga, ¿y qué es eso? O yo no tengo, o yo no lo hice, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos de alineación es sumamente importantes y eventualmente es información que debería de compartirse dentro de un esquema de relación entre organizaciones, ¿verdad? De ojalá compartir la mayor información posible para que el esquema de planificación sea muchísimo más robusto, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo podría pedir esquemas de salidas de diseño, lecciones aprendidas, diferentes elementos que deberían de ser entrada para el diseño de mi proceso productivo como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ahora sí, ¿qué entregables voy teniendo en la fase 3? Entonces obviamente un diagrama de flujo, ¿verdad? Un diagrama de flujo que me va a decir paso a paso cuáles son las operaciones, cuáles son los procesos, cuál es la secuencia de esos procesos, que eso es súper importante. Vean que me va a determinar ya una gestión de riesgos, pero esta es desde un punto de vista de procesos, ¿verdad? El otro era un DFMEA, eso sería un PFMEA, con un enfoque al proceso como tal, ¿verdad? Entonces, ya tengo que tener determinado el diagrama de flujo, lo que es la gestión, la gestión de riesgo desde un punto de vista de proceso. Ahora vamos a ver, tengo, ¿verdad? Como en diseño, una de las salidas fue la identificación de Key Characteristics. Esa salida del diseño va a ser una entrada a la hora de yo diseñar mi proceso productivo, ¿verdad? Porque en un Key Characteristic o una característica clave me pueden empezar a pedir control estadístico de proceso. Dependiendo del volumen del producto, tengo que tener muy claro cómo voy a hacer la recolección de datos, cómo los voy a procesar, cuándo los voy a procesar y quién lo va a hacer. Eh, inclusive empezar a determinar qué voy a hacer en caso de que tenga algún problema dentro de algún esquema del control estadístico de proceso. El plan de control, ¿verdad? Que el plan de control es ya
Una vez que identificamos esos elementos críticos o esas especificaciones críticas dentro de mi proceso, lo que voy a ir haciendo es determinando en un plan de control cómo las voy a revisar, cuándo las voy a revisar, con qué frecuencia, va a ser el respaldo estadístico sobre ese muestreo, si me voy a basar en niveles de inspección según algún estándar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el AQL determinado? Si voy a requerir inspección al 100%, si voy a aplicar una metodología C igual cero, ¿verdad? De un punto de vista de control, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Eh, y todo eso lo determino en un plan de control, ¿verdad? Un plan de preparación de producción, ¿verdad? Entonces, como dicen, todavía no me estoy aventurando allá a producir y a escalar la producción, ¿verdad? Pero es un plan preliminar, en qué máquina, cuál va a ser la persona responsable de ejecutar el proceso, está entrenada, tiene el conocimiento, un plan preliminar de capacidad. Tengo las horas máquina disponibles para este proyecto, tengo la capacidad de un punto de vista de conocimiento, tengo capacidad de un punto de vista de flujo de caja, por ejemplo, a veces solo la compra de la materia prima puede sacarnos de un proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de capacidad, horas máquinas, hora mano de obra, recursos, infraestructura, lo tengo. Y vean que es un plan preliminar de capacidad, porque al final lo que yo puedo decir es, sí, yo tengo las horas máquinas, pero para el nivel de demanda del primer año. Ya cuando llegue al segundo y tercer año, si la demanda, según lo proyectado, crece a cierto nivel, voy a tener que comprar dos o tres máquinas. Entonces, de una vez ya sé que en el tiempo voy a tener que incluir validación de nueva maquinaria dentro de la conceptualización del esquema productivo. ¿Verdad? Entonces, todo ese plan preliminar de capacidad casi que ya debería estar pensando ese esquema de escalabilidad desde un punto de vista de demanda que voy a necesitar. Tengo todo lo necesario, tengo el espacio físico. Puede ser que ahorita tenga las máquinas, tenga todo, pero mira, desde un punto de vista tal vez del volumen del producto, voy a ocupar una bodega adicional para tal vez guardar la materia prima o el producto terminado. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos se tienen que determinar y de una vez se van determinando elementos de empaque, de preservación, de identificación, de etiquetado. Todo eso se va determinando en el esquema de fase 3 como tal, que es cuando estoy diseñando el proceso productivo. ¿Ok? Como estuvimos hablando, es muy explícito en relación a ese diagrama de flujo, donde es muy importante la secuencia, ¿verdad? Para no omitir operaciones, no omitir especificaciones, ¿verdad? Tiene que ser con suficiente detalle para poder describir cada una de las etapas del proceso productivo, ¿verdad? Inclusive vamos a ver, vea de que a nivel de gestión de riesgos, hablamos otra vez de el PFMEA o la gestión de riesgos por proceso como tal, y obviamente tengo que incluir planes de mitigación de riesgos para estos riesgos que voy identificando desde un punto de vista de la planeación del diseño del proceso como tal, ¿ok? Y entonces, esos QCs o los Key Characteristics, como les mencioné antes, explícitamente tiene que haber una gestión de riesgos alrededor de esos key characteristics o características clave. Y la salida de esa gestión de riesgos va a ser cuál es el control estadístico de proceso asociado a esa característica clave. Y eso tiene que estar ya contemplado, ya no desde un punto de vista de diseño, porque el de diseño lo que va a decir es, esto es lo que yo necesito, que me entreguen para conformar que está bien. Y desde un punto de vista de diseño, el proceso es, ok, y esta es la metodología que voy a seguir para obtener los datos y poder suministrar la evidencia de que estoy en cumplimiento en relación a esa característica crítica, ¿verdad? Porque puede ser que por temas de volumen tenga que automatizar o digitalizar alguna toma de datos, puede ser que tenga que hacer un programa de formación a nivel interno, de qué sé yo, puede ser que tenga que tomar ciertas decisiones alrededor de cuáles son esos elementos de características críticas que se le van determinando a las especificaciones como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver, disculpen, los planes de control, ¿verdad? Se tienen que especificar, los planes de control están muy claramente estandarizados en relación a, ¿verdad?, a crear esa matriz de control en relación a cuál es la especificación, cómo lo voy a medir, cuál es el sistema de medición que voy a utilizar, ¿verdad? Los planes de control no son fijos y no son estáticos, sino que son dinámicos en el tiempo, cambian y evolucionan en función de lecciones aprendidas, en función de desempeño, en función de mejoras en tecnología, por ejemplo, ¿ok? Y siempre que voy a actualizar esos planes de control, siempre es importante
darle visibilidad al cliente. En caso de que voy a hacer algún ajuste por mejoras en tecnología, por algún otro esquema de cambio en relación al proceso como tal, ok, ojalá darle visibilidad al cliente, ¿verdad? Y vean que hace especificación de que los planes de control arrancan en esta fase, pero terminan en fase 4. ¿Por qué? Porque en fase 4 es donde ya realmente voy a hacer la transformación del producto, donde ya confirmo de que mis métodos de inspección, mis técnicas de inspección son las correctas y voy a confirmar de que lo establecí, de que lo que establecí desde un punto de vista plan de control lo puedo lograr. ¿Ok? Seguimos en el diseño del proceso como tal, entonces, ¿verdad? Otra vez muy explícito la relación entre la gestión de riesgos, los planes de control y el tema de control estadístico de proceso, ¿verdad? Y una vez más va cerrando con lo que son elementos de empaque, preservación e identificación del producto como tal, ¿verdad? Entonces, ese PRR es un Production Readiness Review. Entonces es como una revisión preliminar, por así decirlo. Cuando yo digo voy a tener todos estos entregables listos y demás, debería de someterlos a una lista de chequeo para decir, ok, ya tengo esto, tengo mi maquinaria, tengo mi capacidad, tengo mi material, tengo mis destrezas, tengo mi know-how, tengo mis trainings. Ok, estoy listo para producir, ¿verdad? Entonces, básicamente ese Production Readiness Review es confirmar de que ya todos esos elementos para que la manufacturabilidad del producto sea una realidad están confirmados, están disponibles y están listos para arrancar, ¿ok? Entonces, vamos a ver, obviamente, ante cualquier inconsistencia se debería de someter a un levantamiento de acciones correctivas como tal. Ahora sí, entonces ya cuando entramos a fase 4 ya, ¿verdad? Pasamos por la conceptualización en fase uno, pasamos por el diseño del producto en fase 2, pasamos en fase 3 con el diseño del proceso, que lo que dijimos es cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a controlar mi proceso, cuáles son las técnicas, cuáles son las máquinas. Y ahora sí, en fase 4 es empezar la transformación del producto como tal, ya con un esquema de producto y proceso aprobado y determinado como tal, ¿verdad? Em, entonces aquí es donde ya empiezan a establecerse los requisitos de First Article Inspection como tal y uno de los entregables finales, como les comenté a nivel de fase 4 es el PPAP, ¿verdad? El Production Part Approval Process, que esa norma lo tipifica al final en las últimas secciones para determinar el contenido y el alcance, ¿verdad? Entonces aquí es ya cuando empezamos a combinar o a mezclar metodologías, ¿verdad? Donde voy integrando el concepto del First Article Inspection según la norma AS 9102 y como parte del entregable final va a ser el PPAP, ¿verdad? Que también lo establece y lo determina la norma que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya es donde nos empezamos a meter con las corridas de producción, ¿verdad? Entonces vean que ya estoy empezando en temas de tooling, en temas de fixtures, en temas de cómo voy a hacer el procesamiento, ya validar esa secuencia, ¿verdad? Porque yo había establecido una secuencia inicial en fase 3, ahora sí la voy a empezar a correr, puede ser que esa secuencia pueda sufrir algún ajuste, desde un punto de vista de instrucciones, materiales, ambiente, inclusive puede ser que si no es lo mismo manufacturar, como dicen a veces, en la parte norte de Estados Unidos, por ejemplo, o en Costa Rica. ¿Verdad? Que los niveles de humedad, los niveles de temperatura y demás son muy diferentes, eh, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema de la locación de manufactura obviamente es súper importante, como les había mencionado antes, ¿verdad? Ahora, el tema de cuánto producto tengo que correr, ¿verdad? De cuánto producto tengo que correr en esos first articles, de cuánto producto tengo que correr para validar mi PPAP y demás. Bueno, o sea, obviamente tengo que contemplar diferentes factores, tengo que contemplar factores de costos, factores de disponibilidad de material. Entonces, vea que aquí, de una forma muy tímida, me hablan de una cantidad suficiente, ¿verdad? ¿Verdad? Como el sector aeroespacial es un sector de muy bajo volumen, ¿verdad? Y que tal vez aquí difiere mucho con sector automotriz o con sector de dispositivos médicos, por ejemplo donde exactamente las corridas de producción usualmente más bien son, como dicen, muy sabrosas para hacer un buen control estadístico de proceso. En el sector aeroespacial, no. A veces las corridas de producción, ¿verdad? A veces
A veces la famosa cantidad de 30 unidades, ¿verdad? Para tener algún respaldo estadístico, puede ser que esa sea mi demanda anual, ¿verdad? Y no necesariamente voy a consumir mi demanda anual para simplemente empezar actividad de producción, ¿verdad? Entonces, el tema de las cantidades tiene que estar relacionado a un tema de costos, a un tema de disponibilidad de material, a un tema de diferentes elementos que tengo que contemplar y eso la norma, vean que lo tipifica de una forma, como digo yo, un poquito tímida, ¿verdad? Porque en el esquema aeroespacial usualmente pueden haber corridas de producción de muy bajo volumen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no limita en relación a cuáles son las cantidades mínimas ni demás, sino lo que dice es suficiente. Y bueno, ¿y qué será suficiente? Tengo que negociarlo un poquito con el cliente, ¿verdad? Para que podamos satisfacer esas expectativas, digámoslo así, desde un punto de vista de cumplimiento. ¿Ok? Seguimos con fase 4, entonces ya aquí el asunto se empieza a poner más interesante, el concepto del MSA, que es el Measurement System Analysis. Entonces, un Measurement System Analysis es como el análisis de un sistema de medición y usualmente lo que nos basamos es en confirmar de que justamente las medidas como las estamos tomando son correctas. Entonces se basa en establecer no solo el equipo de medición, sino que establecer los métodos de medición, ¿verdad? No es solo simplemente llegar y decir, bueno, eso lo tienen que medir con un micrómetro, sino que ya empezar a decir de dónde hay que tomarlo, específicamente en qué ubicación dentro del producto se va a tomar la medida, si se va a tomar en diferentes puntos, en un punto, si en caso que sean varios puntos que reporto. Todos esos elementos desde un punto de vista de sistema de medición se tienen que establecer. Una de las salidas más comunes del desarrollo de un sistema de medición es un RIR, ¿verdad? Digámoslo así, que es una salida para yo poder validar y confirmar de que mi sistema de medición está dentro de parámetros estadísticos correctos, ¿verdad? Entonces, todo eso de qué voy a medir, cómo lo voy a medir, cuáles son los métodos, cuáles son las posibles fuentes de variación en mi medición, lo voy determinando en el MSA o el Measurement System Analysis. Estuvimos hablando del plan de control, ¿verdad? El plan de control como tal, del First Article Inspection Report, que, ¿verdad? Los que fueron a la charla en la mañana de la S9102 ya son expertos, ¿verdad? Y ya eso es una metodología también que todavía entra en muchísimo más detalle en cómo abordo el desarrollo del producto como tal. Los estudios de capacidad, ¿verdad? Y esos capability studies o estudios de capacidad van a estar muy relacionados a esas características críticas, a esos sistemas de medición y al control estadístico que el cliente o la autoridad de diseño estableció dentro de sus características críticas, ¿verdad? Alguien me puede decir, bueno, tenemos que desarrollar un RIR con una variación menor en 10%, hay que establecer gráficos de control, pruebas de normalidad. Y hacer un cálculo de un CPK mayor a 1,67. Ok, perfecto. Esas son las reglas del juego. Entonces yo tengo que empezar a tomar medidas para ver si eventualmente la forma en que estoy ajustando mi proceso me voy acercando a esos resultados y demás, ¿verdad? Entonces, Dan que habla de planes de capacidad iniciales, me habla de la verificación de la capacidad desde un punto de vista técnico, puedo alcanzar las tolerancias, puedo alcanzar las geometrías, puedo alcanzar las dimensiones, ¿verdad? Y voy validando elementos de prueba, resultados, y de una u otra forma voy estructurando el archivo PIPAP, ¿verdad? Entonces, todo esa integración documental que conlleva un PIPAP como tal, ¿verdad? Ya lo voy determinando y conceptualizando en fase 4. ¿Ok? Entonces vean de que va estableciendo ciertas reglas del juego en relación al sistema de medición. Se tiene que hacer de forma mandatoria como mínimo en las características críticas. Si yo quiero hacerlo más robusto y aplicarlo a otro tipo de especificaciones, como dicen, bienvenido sea. Pero desde un punto de vista de requisitos mínimos, lo que tengo que aplicar es a características críticas, ¿verdad? Y todo eso tiene que estar obviamente alineado a los requisitos que me estableció mi cliente. Ahora, si mi sistema de medición no cumple con esos requisitos establecidos por mi cliente, tengo que tomar acciones correctivas. Tengo que modificar el método, tengo que modificar el equipo de medición, tengo que identificar cuáles son esas fuentes de variación que no está permitiendo de que esos valores de medición como tal no entren en los valores deseados y no desde un punto de vista de conformidad. Ojo, vean que aquí no estamos cuestionando la conformidad del producto, sino que estamos cuestionando el sistema de medición.
¿Cómo hago de que el sistema de medición no tenga variaciones? ¿Cómo hago que el sistema de medición no sea susceptible al equipo, que no sea susceptible a la persona y que ojalá a través de un buen método lo podamos estandarizar y controlar para que eventualmente todas esas fuentes de variación las logremos tal vez no eliminar, pero sí minimizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos estos elementos, ¿verdad? Tienen que integrarse y aquí es donde se empiezan a amarrar diferentes conceptos, ¿verdad? Porque también parte de las salidas de mi sistema de medición van a ser entradas para mi plan de control, ¿verdad? Cuando yo voy a establecer, ahora sí, esta es la metodología y los métodos y herramientas que voy a utilizar, ¿verdad? Y el famoso First Article Inspection, que inclusive es parte de la documentación del PIPAP como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tema de control estadístico de proceso, ¿verdad? Entonces es un tema de control, es un tema de conocimiento, es un tema metodológico también de cómo tengo que establecer metodológicamente la recolección de datos, cómo los voy a procesar. Ahora es muy común que ese procesamiento de datos se haga de una forma digitalizada o automatizada, ¿verdad? Y vean que devolviendo muy un poquito a todo el ciclo de vida del producto, todo esto que estoy haciendo ahorita en fase 4 no es que lo estoy inventando, ¿verdad? Y no es que a mí se me ocurrió de que, bueno, como vi algo crítico, voy a empezar a hacer esto. No, 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 no. Todo esto tiene que estar establecido en fase 2, ¿verdad? Cuando ya empezamos a hablar de cuáles son los controles y demás, no es que yo como manufacturero estoy decidiendo, no, no. La autoridad de diseño fue el que ya evaluó y tomó esas decisiones como tal, ¿ok? Vean que inclusive el tema de control estadístico de proceso y capacidad de proceso, hay una pequeña referencia y creo que ya todos conocemos a nivel general, ¿verdad? Los valores deseados de CPK, ¿verdad? Establecidos por estadística. Inclusive yo he visto algunos clientes que le suben el tono al asunto y me piden un CPK de 1,67, por ejemplo. Pero bueno, todo bien. Eso simplemente tiene que estar ajustado a requisitos de cliente. Entonces siempre hacer una confirmación de cláusulas de calidad para ver cuáles son esos valores de índice de capacidad que van a ser como el pasa no pasa, por así decirlo, desde un punto de vista de control de proceso, ¿verdad? Ya no es tanto de que el producto esté bueno o malo, sino que el nivel de variación alrededor de su conformidad está dentro de ciertos parámetros como tal, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, esta tabla uno es una tabla de referencia, porque vean que muchas de estas reglas del juego las debería ir estableciendo el cliente como tal, ¿verdad? Entonces, en el caso que no haya una referencia explícita, podemos utilizar la tabla de referencia como un mecanismo para dar la aprobación del sistema de medición, de la aplicación de los planes de control y demás. Ok, entonces vamos a ver el tema del PIPAP, perdón, ahí que lo pasé un poquito. Ahora vamos a ir a la sección 5, donde vamos a ver la estructura completa, la estructura documental del PIPAP como tal. Ya vimos que conceptualmente se va desarrollando en fase 4 y es una de las salidas más importantes. Vimos que el FI es parte del PIPAP y todo eso se mantiene ya dentro de un esquema de la manufacturabilidad del producto, componente o sistema. ¿Ok? Entonces, la fase 4 la vamos finalizando con el PIPAP y ahora sí, la fase 5 es ya la producción, escalar la producción, el tema de servicio postventa, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es que esto es una fase continua. Si el producto, la familia de productos sufren cambios, tengo que volver a aplicar los mismos conceptos de gestión de riesgos, si hay cambios en diseño, cómo lo conceptualizo y cómo voy caminando otra vez por las diferentes etapas para poder confirmar una vuelta en marcha de manufacturabilidad sin tener ningún tipo de disrupción o problema, ¿verdad? Entonces vea que eso abarca el ciclo de vida completo del producto. O sea, si al final se espera de que el sistema o el producto tenga una demanda de 10 años, ¿verdad? Muy probablemente este sistema de PIPAP, de APQP, perdón, hay que mantenerlo activo durante la longevidad del ciclo de vida, porque eventualmente si al año 7 sufre un cambio, deberíamos de volver a aplicar esa metodología, deberíamos de volver a hacer la gestión de riesgos, deberíamos de hacer todo el análisis detrás de lo que se presentó como tal y analizar el cambio eh, como se debe, ¿verdad? Entonces ya en fase 5 entre comillas, vamos haciendo como más o menos un cierre
donde voy determinando si los objetivos planteados en fase uno se cumplieron, si cumplimos en forma, en tiempo, en costo, si eventualmente hay que tomar acciones preventivas para futuros proyectos, ¿verdad? El tema de lecciones aprendidas, ok, ya cuando estoy escalando producción y si hay algunas cosas que durante fase uno, fase 2, fase 3 o fase 4 no salieron bien, entonces, ¿qué ajustes tengo que hacer en mi metodología para cuando la tenga que volver a poner a correr en marcha? ¿Verdad? Entonces, ya toda esa esquematización, por así decirlo, bien establecido en la fase 5. Entonces, todo el tema de mejora continua, lecciones aprendidas y demás se va conceptualizando en esta etapa como tal. ¿Ok? Ahora, el PIPAP como tal, vean que ya la norma estructuró de una u otra forma cuándo empieza, ¿verdad? En qué etapa del producto empieza, cuándo lo voy materializando, cuándo lo voy conceptualizando. Y la norma lo que hace en la última sección como tal, lo que me va estableciendo es eh, cuál es la estructura documental, número uno, que requiere el PIPAP y número dos, en qué etapa de la PQP puedo obtener ese entregable. ¿Ok? Entonces vamos a ver, justamente lo que se pone es de que, bueno, vamos a ver, número uno, obviamente tiene que eh, haber una interacción con el cliente, porque el cliente lo que le puede decir es, ocupo un PIPAP completo, ¿verdad? Con el 100% de los elementos, o el mismo cliente le puede decir, mira, yo quiero un PIPAP que me incluya esto y esto. Ok, no necesariamente va a incluir el 100% de los elementos, ¿verdad? Pero lo que vamos a determinar en este caso, bajo requisito normativo, es cuáles son el 100% de esos elementos, donde el esquema de PAP, de PPAP, se establece por completo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a revisar la tabla 5.2 referenciando la sección de la norma como tal en la que está. ¿Verdad? Y la norma siempre hace un cierre con lo que se llama un archivo de pipa, ¿verdad? Entonces eso siempre tiene que estar disponible al alcance como fuente de información, como fuente de trazabilidad y demás. Esta tabla, esta tabla es la que ya me incluye los 11 elementos que tengo que incluir en el PIPAP como tal, ya contemplándolo así, por así decirlo, el 100% de los requisitos documentales del PIPAP. Entonces, vea que conforma de 11 entregables en total, donde vean que se incluye registros de diseño, la gestión de riesgos de diseño, el DFMEA, el diagrama de flujo, la gestión de riesgos desde un punto de vista de procesos, ¿verdad? Entonces vea que se incluye el plan de control, que ya lo estuvimos hablando, asociado eh, a las especificaciones, a cómo las voy a controlar. Después de eso viene el sistema de medición, el Measurement System Analysis, que ya lo estuvimos viendo, que en muchos de esos casos la salida se da a través de RIRs y diferentes metodologías. El plan inicial de estudios de capacidad, ¿verdad? Ahí viene en qué fase de APQP se obtiene en la tercera columna y se puede ver desde un punto de vista de norma cuáles son las referencias. Entonces, si yo digo, bueno, desde un punto de vista de Process Flow Diagram, ¿ok? Que es el entregable número 3, eso se obtiene en la etapa 3 del APQP y ya la estructura específica, el diagrama de flujo está tipificado en la sección 452 y 453, ¿ok? Entonces, esta matriz lo que me hace es un resumen completo, ¿verdad? Después paso por el gestión de riesgos por proceso, voy al plan de control, al análisis del sistema de medición, a los estudios de capacidad. Vean que viene el tema de preservación, empaque e identificación con la aprobación respectiva, donde eso se obtiene en fase 3 y cuáles son los puntos de esta norma que se refieren a esos lineamientos, que serían 452 y 458. Me habla de el First Article Inspection. En el número 10 puede ser que el cliente me pida cosas específicas, como que me pida fotografías, por decir un ejemplo. Voy a decir un ejemplo, ¿verdad? De que, mira, ocupo fotografías de las conexiones de soldadura, por decir un ejemplo, o algo muy específico que se salga de este esquema de 10 entregables. Y al final viene un formulario que es uno de los anexos de la norma, donde es un formulario de una página, donde se plasma todos los elementos generales del producto o la familia del producto, y eventualmente donde se plasma el estatus final del PIPAP como tal. Porque lo que vamos a ver es que eh,
Vamos a ver, el PIPAP como tal se puede dar como aprobado, se puede dar como parcialmente aprobado o como rechazado como tal, ¿verdad? Entonces, la norma en uno de sus anexos establece cuál es ese registro de control, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver y vamos a ver. A veces surge también la pregunta, bueno, ¿y puedo enviar un pip-up incompleto? De que tal vez de los 10 elementos que tengo que entregar, hay un tema de urgencia de tiempo de entrega y tengo 7 de esos 10. Eso tiene que ser negociado por el cliente, ¿ok? En caso de que me voy a salir del esquema de requisitos y demás, tiene que haber una aprobación explícita por parte del cliente, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tienen que estar totalmente tipificados y como les dije, ¿verdad? La disposición o la decisión final sobre el PIPAP como tal puede estar aprobado, puede estar como condicionalmente aprobado, lo que significa es que no necesariamente todos los elementos del PIPAP fueron alcanzados, pero tal vez la organización está autorizada a liberar el producto, ¿verdad? Bajo una concesión, bajo una desviación, bajo la metodología respectiva, ¿verdad? Que eso se tiene que determinar justo con el cliente y también el PIPA puede estar rechazado, ¿verdad? Donde eventualmente entonces tengo que volver a correr el proceso, tengo que volver a establecer esos elementos de control para que el proceso se encuentre dentro de sus eh, parámetros deseados y esa disposición tiene que estar registrada en el registro de PIPAP que establece la norma, ¿ok? Entonces vamos a ver, haciendo referencia nada más al tema de los cambios, ¿verdad? Como se los dije, hace referencia a la norma AS 9102, que es la norma de First Article Inspection, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, obviamente, cambios a nivel de diseño, cuando un dibujo pasa de revisión A a B, ¿verdad? Eso es muy evidente, cambio en forma, función, encaje, cambios en elementos de software que se están utilizando para automatizar procesos productivos, cambios de fuentes de manufactura, cambios de fuentes de insumos desde un punto de vista de proveedores, por ejemplo. Son esos elementos que se tipifican como cambios en el AS 9102, ¿ok? Y ahora, ¿verdad? Porque usualmente, como digo yo, a veces esto es como bastante información, bastante teoría, y a mí lo que me gusta siempre es como tratar de verle un sentido práctico. Entonces, esto es un ejemplo, es nada más un ejemplo, ¿verdad? De una herramienta de control que se podría utilizar para un elemento de APQP, ¿verdad? Entonces esto obviamente es genérico y esto es como un pequeño dashboard, ¿verdad? Donde vean que para lo que son requisitos generales, requisitos de fase uno, requisitos de fase 2, requisitos de fase 3, voy a tener un porcentaje de avance, puedo ir a una gestión de riesgos y voy a tener, ¿verdad? Esquematizado y básicamente esta herramienta como tal lo que establece es a nivel general cuáles son los requisitos que establece la norma. Entonces vean que a nivel de requisitos generales estuvimos hablando de roles, responsabilidades y autoridades, estuvimos hablando del project owner, estuvimos hablando de la incorporación de la cadena de suministro. Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, aquí yo puedo llevar algún control sobre tareas, esto me va controlando porcentajes de avance, porque vean de que la misma norma me pide tener algunos mecanismos para monitorear, para poder comunicar, para poder establecer estatus. Entonces vean que este porcentaje de avance se va al dashboard principal, ¿ok? Conforme yo voy actualizando, yo puedo identificar a algunos elementos en función de su fecha para empezar a identificar cuáles elementos van tarde o no, ¿verdad? Entonces esto puede ser y es nada más un ejemplo, ¿verdad? Porque dentro de las preguntas más comunes que me hacen es, bueno, y Esteban, ¿y cómo evidencio todo esto? O sea, vamos a ver, es un trabajo tan fuerte, tan sistemático, tan estructurado, y el ciclo de vida de un producto puede durar años, ¿verdad? Desde su conceptualización hasta su escalabilidad de producción. Entonces, ¿cómo mantengo esa información íntegra? ¿Cómo mantengo toda esa información en un archivo único, ¿verdad? ¿Y cómo hago para que esa misma herramienta la pueda yo utilizar como un mecanismo para comunicar avance, para controlar mi proyecto, para que esas reuniones periódicas se basen en el control de esta herramienta, la puedo compartir con mi cliente, la puedo compartir con mi proveedor y eventualmente todos podemos estar alineados en relación a cómo vamos avanzando, ¿verdad? Y esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? En relación, por ejemplo, vea que aquí hablamos de las revisiones periódicas muy bien y después nos podemos ir en cada una de las fases. Aquí inclusive la intención de, por lo menos a cómo está tipificado aquí, este es un ejemplo de lo que uno puede empezar a marcar, cuáles son los elementos desde un punto de vista tal vez de diseño que puede que no me apliquen a mí como organización o que sí me apliquen.
¿verdad? Entonces vea que estamos hablando que la misma norma, cuando hicimos el barrido de la norma, dijimos, bueno, en fase uno, ¿qué necesitamos? Ok, ocupamos entender requisitos legales y regulatorios, entonces yo puedo tal vez decir pendiente, mira, ok, la persona que tenía esa tarea la tenía pendiente, está teniendo tal dificultad, o la fuente de información no está disponible, la vamos a conseguir así, lo vamos a poner para tal fecha, ok. Vea que incluye el tema de lecciones aprendidas, digámoslo así, valores de seguridad del producto que queremos alcanzar. Vea que estuvimos hablando del High Level Boom, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es nada más como una guía o una lista de chequeo que se puede utilizar para ir monitoreando y no necesariamente todo va a quedar documentado acá, pero eventualmente se puede referenciar acá, ¿verdad? Si hay un procedimiento, si hay un registro de referencia, lo podemos referenciar acá, podemos crear un enlace, puede crear una liga, ¿verdad? Para que la información quede lo más consistente posible. Verá, y este es un ejemplo entonces de cómo puedo sistematizar, estructurar y evidenciar toda esta gestión de proyectos, toda esta interacción, toda esta dinámica, ¿verdad? Alrededor del desarrollo de una PQP como tal, ¿verdad? Entonces igual nos podemos ir al dashboard como tal, nos podemos ir a fase 2, ¿verdad? Entonces ya es donde empezamos a ver el tema de los planes de control, el tema de la gestión de riesgos de diseño, el DFMEA como entregable directo, la identificación de los QCs y los critical items, ¿verdad? Ya como un entregable de fase 2. Y todo eso lo puedo ir estructurando bajo un esquema tipo lista de chequeo, ¿verdad? Y podemos ir caminando justamente, ¿verdad? En esto como lista de chequeo, ir eh, reportando avance y demás, podemos establecer quién es el responsable, cuáles son las fechas, cuál es la fecha original establecida, cuál es la fecha real de finalización, y todo eso lo puedo controlar. Entonces vea que aquí ya desde un punto de vista del listado de control, confirmo de que tengo la gestión de riesgos por proceso, tengo el diagrama de flujo, que los QCs los tengo, ¿verdad? Todos esos elementos los puedo ir documentando, integrando y estructurando en una misma herramienta. Puedo ir a fase 4 e ir igual reportando progreso, donde en fase 4 ya nos metemos, ¿verdad? Estuve hablando de un RIR, del registro de inspección, de un CPK arriba de 1.33, aunque el cliente puede cambiar un poco las reglas del juego, ¿verdad? Pero toda la estructura, entregables, requisitos y demás, lo estoy integrando en una misma herramienta y al mismo tiempo con fase 5, ¿verdad? Entonces, con fase 5, ¿cuál es esa revisión periódica y demás? Va a ser ese concepto o criterios de cambio? Y el PPAP, ya de un punto de vista de todos los entregables que incluye la norma, si los entrego o no los entrego, ¿verdad? Entonces, esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? Y eventualmente yo puedo ahí semana a semana ir viendo cuál es el progreso en relación al cumplimiento total, ¿verdad? Donde entonces yo puedo ir a la semana 2, mira, ya estoy en un 15%, a la semana 3 ya estoy en un 20%, y puedo ver si el gráfico se vuelve muy horizontal es porque no hay progreso, puedo tomar ajustes, hacer correcciones y demás. ¿Verdad? Entonces, igual, esto es nada más como un ejemplo de alguna herramienta que se podría utilizar para poder evidenciar, controlar, comunicar, hacer todas las gestiones, la gestión de proyecto como tal, ¿verdad? Dentro de un esquema del ciclo de vida del producto completo, ¿verdad? De lo que implica la estructura de la PQP y el PIPAP como una de las salidas de lo que es el esquema de fase 4, ¿verdad? Basado en ese esquema de las 5 etapas y tal vez inclusive como para ir cerrando un poquito y recapitular, ¿verdad? Y volver un poquito al inicio como tal, el diagrama, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? El diagrama y conceptualizar bien a dónde inicia, a dónde termina, tener bien claro cuál es el alcance, cuáles son los entregables esperados, cuál es la expectativa en relación a cada una de las etapas, con qué inicia, con qué termina, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, y cómo eso tengo que interiorizarlo dentro de todo el ciclo de vida del producto. Esta es la forma más resumida, más simple y más sistematizada de lograrla con este diagramita, ¿verdad? Entonces, si vamos entendiendo el diagrama, ya el procesamiento de los requisitos se vuelve un poquito más simple y se lo logra estructurar en una herramienta de control, ¿verdad? Centralizada, muchísimo mejor. ¿Ok? Voy devolviéndome por acá. Y vamos a ver, de mi parte, ¿verdad? Como les comenté inicialmente, no entramos en muchísimo nivel de detalle, ¿verdad? En relación a tal vez ya, digámoslo así, desmenuzar un poquito más cada uno de los requisitos. Como digo yo,
Solo pararnos en el tema de requisitos regulatorios, puede ya ser una sesión casi que de bastantes horas, ¿verdad? Pero volviendo un poco a los objetivos, ¿verdad? De la sesión, era número uno, establecer los lineamientos generales de la metodología según la estructura aeroespacial, ¿verdad? Poder a las empresas que están inclusive dando esos primeros pasos entender cuál es la expectativa sectorial en relación a todo el concepto de introducción de nuevos productos y como último objetivo estuvimos hablando que para las empresas que ya tienen una cultura hacia lo que es gestión de proyectos, a lo que es análisis de flujo de información, esta metodología viene a fortalecer y a robustecer muchísimo cualquier metodología que se esté estructurando actualmente en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ahí como siempre, la retroalimentación por parte de ustedes para nosotros y para mí es sumamente valiosa, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que nos den retroalimentación, ¿verdad? En relación